¿Cuántas veces te desesperan la lentitud o los crasheos en TIA Portal o cualquier otro programa? Seguro que no te vamos a resolver todo, pero después de ver este vídeo sabrás algún truco que te ayudará a reducir estos problemas, que por supuesto ocurren cuando más presión tienes en una puesta en marcha o cuando hay una avería compleja en las máquinas de tu empresa o de la empresa de tu cliente. Mi nombre es David García Rincón y este es el canal Automatización y Robótica Industrial desde cero. En este vídeo vamos a analizar qué recursos son los que ocupa en tu portátil TIA Portal y cualquier otro programa de programación de autómatas. Y te enseñaremos cómo podemos optimizarlos un poquito para que aunque tu laptop sea un poquito limitada, no te quedes tirado cuando más falta te hace. Así que no te pierdas este vídeo porque además después de analizar el rendimiento del PC cuando usamos TIA Portal veremos una manera estupenda que te permitirá aliviar un poco a tu portátil cuando necesites toda su potencia. En primer lugar tenemos que saber cómo funciona nuestro portátil. Bueno, y en general cualquier computador. Este no es un canal especializado en estos temas, pero para no ocupar demasiado tiempo haremos un resumen rápido de cómo trabaja nuestro equipo. Tenemos fundamentalmente tres componentes que juegan un papel importante cuando estamos trabajando con cualquier aplicación. TIA Portal de Siemens no funciona diferente a cualquier otra herramienta o videojuego que podamos utilizar habitualmente, aunque en este caso vamos a obviar la tarjeta gráfica o GPU porque realmente juega un papel prácticamente nulo. En primer lugar tenemos nuestro disco duro. En el disco duro vamos a tener nuestra herramienta, en este caso TIA Portal, pero también tendremos nuestra aplicación, el fichero que generamos cuando hacemos un proyecto. Los accesos a los discos duros son a través de buses muy lentos, aunque va mejorando la tecnología. Este es el motivo por el que el microprocesador no puede trabajar directamente con el disco duro. Sería muy lento trabajar de esta manera. Los que tengáis unos añitos como yo, tendréis en vuestros recuerdos unos PCs que no tenían disco duro, sino que trabajaban con cintas. Os suenan los MSX, Spectrum o similares, ¿no? ¿Recordáis las largas esperas de casi horas que llevaba al ordenador leer una cinta para cargar un juego con gráficos en un color y que hoy cargarían en segundos? Y cuando llevaban media hora y la cinta se había rayado y marcaba un error de syntax, ¡qué horror! Nos arruinaba media tarde. Una vez que el juego había cargado, no volvía a usarse la cinta para nada, porque el juego se cargaba en la memoria RAM. Pues esto es exactamente lo que hacemos cuando se abre un programa o un juego que está en el disco duro. Toda la información pasa a la memoria RAM. El problema de esta memoria es que es volátil y si apagamos nuestro equipo o incluso si nuestra aplicación se cierra, lo que hay en la RAM se volatiliza, es decir, se esfuma para siempre. Por eso hay que guardar los trabajos de cuando en cuando en el disco duro. Bueno, aunque se esfuma todo para siempre, ¿vosotros qué pensáis? Pues la verdad es que se esfuma todo lo que nos importa. Pero por muy optimizados que estén las aplicaciones, siempre se les olvida sacar parte de la basura cuando salen de casa. Bueno, este proceso de apertura de la herramienta y de las aplicaciones es lento, y es más lento cuanto más lento sea el disco duro, pero realmente solo ocurre una vez. Bueno, teóricamente solo debe ocurrir una vez por sesión siempre y cuando no nos falle TIA Portal y haya que reiniciarle. Una vez que está cargado en la RAM, todo el trabajo se lleva a cabo entre la RAM y el microprocesador o la CPU, salvo cuando damos a guardar o cuando importamos algún elemento externo. En este caso sí que va a volver a solicitar información al disco duro. Puesto que TIA Portal es un administrador en el que tenemos diferentes archivos de configuración, de programas, de visualizaciones, etc., de algún modo no se puede considerar un programa único, sino que es un programa gestor de otros programas y por lo tanto va abriendo y cerrando otros programas como Step 7, WinCC Basic, WinCC Comfort, WinCC Unified, Start Drive, etc., etc. Por eso, cuando abrimos por primera vez algún elemento tarda un poquito más en cargar, porque está pasando datos a la RAM. Cada vez que se abre una visualización, por ejemplo, también está cargando datos a la RAM. Esto hace que cuantos más pestañas de visualización tengamos abiertas, más crece la ocupación de esta memoria. El gran problema es que la RAM no se usa en exclusiva para la aplicación que estamos usando, sino que también alberga lo que necesitan otros programas que estén abiertos o incluso del sistema operativo. Y si andamos algo escasos de RAM, el resultado va a ser inesperado, pero siempre malo. Cuando compilamos el programa, también usará parte de la RAM, porque estará cargando todo y lo convertirá en otros archivos compilados que luego será los que utilizará para transferirlos al PLC a través de los puertos de comunicación. Y ahora que sabemos un poco más sobre cómo trabaja internamente TIA Portal, vamos a ver cómo afecta al rendimiento de nuestro equipo.
Observemos el rendimiento nada más arrancar Windows. Cuando ha terminado el arranque observáis que la RAM no está libre, ya tiene una ocupación importante. Pues quedaros con ese dato, porque puede resultar trascendental si vuestros recursos son un poquito justos. Mientras no hacemos nada, vemos que las métricas se mantienen estables. La CPU está prácticamente dormida. Abrimos la aplicación y veis que la CPU de pronto se acelera y que su uso se eleva drásticamente, ya que está coordinando el trabajo de carga de TIA Portal. Si la CPU es pequeña, es posible que le cueste mucho realizar las operaciones que necesite y sea un cuello de botella, puesto que aunque la RAM vaya disponiendo de la información necesaria, el microprocesador tardará mucho en procesar los datos. Un pequeño apunte: si tenemos una CPU suficiente y nuestra placa base dispone de tecnología Dual Channel, ¿qué será mejor? ¿Tener una memoria grande, por ejemplo, de 16 GB o será mejor dos pequeñas de 8 GB? Pues a efectos de ocupación sería mejor la de 16 GB, ya que ocupamos un slot en la placa base y tenemos el doble de memoria, pero a efectos de rendimiento y disponiendo de Dual Channel, siempre será mejor tener dos de 8 GB, ya que tendremos la misma capacidad, pero podremos transmitir el doble de datos. Es como tener muchos coches en una carretera de un carril o tener la misma cantidad de coches en una carretera de 2 carriles. Evidentemente, la misma cantidad de coches tardarán la mitad del tiempo en atravesar la carretera de 2 carriles. Tras abrir TIA Portal, vemos que ha ocupado más la memoria RAM, puesto que ahora la herramienta trabaja básicamente entre el micro y la RAM. A continuación abrimos un proyecto y vemos que nuevamente la CPU sube su actividad y la RAM también comienza a almacenar más información. Ya tenemos tanto la CPU como la RAM con su administrador TIA Portal y su proyecto cargado. Nos queda comenzar a abrir bloques de programa y visualizaciones, que es lo más típico. Observamos que la CPU sube su actividad cada vez que hace alguna acción, pero en principio no es nada problemático. Sin embargo, a la RAM le siguen llegando nuevos datos y podéis apreciar que ya supera los 8 GB con creces. En mi caso es algo más porque tengo el programa de edición para grabar la pantalla, pero si corregimos este es el resultado. Por lo tanto, si tu PC tiene 8 GB de memoria RAM, ya tienes que estar experimentando problemas. Vamos a añadir algún elemento a las visualizaciones. Podéis apreciar que nuevamente se sigue ocupando memoria. Si cerramos alguna pestaña, liberamos algo la RAM, pero como hemos dicho antes, se les olvida sacar la basura, y esto es algo muy sencillo. Como ocurre en todos los procesadores de cálculo, incluso nosotros con un papel y un bolígrafo lo hacemos, se generan datos temporales que nos sirven para obtener un resultado final, que es lo que vamos a mostrar. Pero cuando acabamos, a veces recogemos el escritorio y nos llevamos el resultado, pero dejamos los borradores que hemos usado para llegar a ese resultado. Esto es exactamente lo que ocurre en la RAM. Cuando cerramos las pestañas, nos llevamos el resultado de la RAM, liberando de ese espacio, pero se le olvida llevarse mucha información temporal que ha usado para llegar al resultado, y eso al final es basura en nuestra memoria RAM, pero basura que ocupa un espacio que puede ser vital para que el rendimiento de nuestro equipo sea aceptable. Y ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esto. De principio, lo más importante es ver si tenemos algún ladrón de recursos cuando abrimos. A menudo descargamos aplicaciones y herramientas que nos hacen falta para tareas puntuales, a veces para resolver marrones. Por ejemplo, yo aquí instalé en su día lo necesario para trabajar con unos ratones especiales para 3D. Por cierto, buenísima la experiencia. Si trabajáis con 3D, os recomiendo que reviséis el producto porque mejora la eficiencia muchísimo. Por otro lado, también tuve que instalar software de Schneider para intentar conectarme a unos variadores de Altivar. Realmente estos softwares no les estoy usando habitualmente, pero al instalarlos se van al inicio y los arranca de manera automática. Por dejadez tendemos a no eliminar completamente lo que ya no usamos, y esto queda en el sistema convirtiéndose en ladrones de recursos. Así que lo primero que haremos será cerrar los procesos que generan estos programas y en la pestaña de inicio del administrador de tareas lo vamos a deshabilitar y cuando lo necesite ya lo habilitaré yo. Esto sería hasta ecológico, porque los bits que ocupan generan un consumo eléctrico y es desperdicio. Pero si bien es cierto que nuestro equipo es insignificante, si sumamos todo lo que genera en el mundo, a lo mejor ya es una pequeña acción que suma contra el desperdicio energético, aunque evidentemente hay cosas mucho más graves que son a solucionar antes. Al cerrar las tareas ya hemos liberado algo de memoria RAM, pero estoy seguro que como ya habían arrancado, algo de basura nos habrán dejado.
Existen dos maneras de quitar la basura que se va quedando cuando tenemos una sesión activa. La más radical es reiniciar el equipo. Cuando se apaga el equipo, se vacía la memoria RAM. Los datos se pierden, por lo tanto toda la basura que se haya quedado también será eliminada. Esto en ocasiones es poco práctico, porque si llevamos todo el día trabajando con TIA Portal abriendo y cerrando bloques e imágenes, ya nos habrá ido dejando basura, y si hemos abierto otras aplicaciones de apoyo para cualquier cosa, para hacer una tabla Excel, para apuntar cosas en Word, la calculadora para convertir un hexadecimal en decimal o en binario, cualquier cosa. Todo esto va dejando basurilla y haciendo que el rendimiento empeore poco a poco. Si no queréis tener que cerrar todo y reiniciar, os recomiendo alguna herramienta de limpieza de la RAM. Por ejemplo, Wise Memory Optimizer. Sin cerrar nada podéis hacer una limpieza liberando una cantidad de RAM que puede ser justo lo que necesitáis para que el rendimiento de tu equipo sea aceptable. Si trabajas con 8 GB, esto es indispensable. Observad cómo en una sesión en la que prácticamente hemos arrancado Windows y abierto TIA Portal y 4 pestañas dentro de TIA Portal, es capaz de liberar casi 2 GB de RAM. Impresionante, ¿no? ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. Terminamos el vídeo agradeciendo vuestra atención y esperando que os haya resultado útil. Seguro que alguno de estos consejos os sacarán de algún apuro, tanto con TIA Portal como con cualquier otra herramienta. Espero que haya aportado algo y quienes no conocíais bien cómo funciona vuestro equipo hayáis aprendido algo nuevo, que os resulte práctico para vuestro trabajo. Un placer como siempre. Me despido recordándoos que el canal está a vuestra total disposición y nos ayuda mucho si nos dejáis comentarios y si interactuáis con vuestros likes y difusión del mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!